Impacto ambiental. Es un cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo una causa o un efecto debido a la actividad y a la intervención humana. Este impacto puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, la contaminación del aire o de los mares con la basura o el petróleo, la contaminación acústica, las guerras, los desechos de la energía radioactiva, entre otros. Buenas noches, soy Chari Almanza. Y yo soy Ixel Sigüenza. Somos alumnos del Cobaet Plantel 13 y tenemos a una invitada especial. Ella es la ingeniero Nancy Amador de la Cruz, quien aceptó esta pequeña entrevista y le damos las gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué te motivó a estudiar esta carrera? Bueno, desde muy chica tenía un gusto muy grande por las plantas y los animales, pero biología me parecía una carrera un poco sencilla hasta cierto punto. Entonces busqué algo que tuviera que ver más con la parte de ingeniería y en ese entonces ingeniería ambiental era nueva en esa zona. Entonces fue que me decidí por ingeniería ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? Para mí el impacto ambiental es toda aquella modificación natural que se le hace a un espacio en el cual tenemos la relación ambiental, es decir, todo aspecto físico. De hecho, hay dos tipos en especial. Me gusta verlo como definición en 2 puntos. Hay impactos ambientales positivos e impactos ambientales negativos, por dar un ejemplo. En el cual el positivo puede ser una reforestación, estás impactando al medio ambiente pero de manera positiva. Y en aspectos negativos también pueden ser de 2 tipos, antropogénico y también puede ser un desastre natural como tal. ¿Cuál es su punto de vista sobre el impacto ambiental? Sobre el impacto ambiental, ¿en qué aspecto? O un poco más. En lo negativo. Ok. Los impactos ambientales negativos, considero que no se le han dado un seguimiento como debería para ser más formal. Normalmente los impactos ambientales siempre se hacen un estudio es decir, se hace un estudio antes de que se hace una obra. Entonces deberían de ser como más consecuentes, no nada más al inicio, sino darle un seguimiento al espacio y a la obra que se está haciendo o en cualquier proyecto, no nada más obras, sino también existen proyectos para tener como más eficiente esa parte ambiental. ¿En qué trabaja usted actualmente? Actualmente soy analista de normatividad de un grupo gasolinero. Superviso 9, próximamente serán 9 estaciones de servicio. Entonces, en eso estoy laborando. La parte de analista de normatividad muchas veces no es bien explicada. Entonces, un analista de normatividad es aquella que se encarga de todos los márgenes normativos a los cuales estamos sometidos como sector. Es decir, en nuestro caso, como sector hidrocarburos, nos sometemos a muchas normas, son aproximadamente 52 normas que tenemos que cumplir. Entonces, todos estos lineamientos me encargo yo de revisarlos y de revisar que las 8 estaciones estemos dentro de lo que nos pide la ley y todos los organismos, como ASEA, Semarnat, Profeco, entre otros. ¿Y usted lleva algún proyecto social o tiene en mente realizar uno el cual ayude a disminuir el impacto social? Ambiental, perdón. Bueno, no. Como persona física individual, no. En proyecto empresa, es decir, algún proyecto que tenga tu empresa, que pueda tener una responsabilidad ambiental. Sí hay algo ahí que he estado revisando con el de recursos humanos, porque, bueno, como ya lo dije, trabajo en una gasolinera y, y los despachadores lo menos que tienen es un poquito de conciencia ambiental y ni hablamos de la seguridad, ¿no?
Por lo regular, no sé, bueno, una de las estaciones que también reviso es Playa y que cuando voy digo, no inventen, o sea, no siguen nada de las normas de seguridad. Entonces, por lo regular también es muy común que ambiental siempre vaya de la mano de seguridad, seguridad industrial. Entonces, el plan o mi plan era involucrar y hacer un curso o capacitaciones a las personas de conciencia de lo que, en lo que están trabajando y cómo deberían de hacer las cosas, no nada más de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gasolinas, muchas personas con las cuales trabajo, les da igual regar el combustible, así de, bueno, que se tire, o sea, que escurren la pistola y ahí dejan los residuos. Entonces, para ellos, no nada más estamos hablando de algo peligroso para la seguridad. ¿Por qué? Porque los gases de la gasolina, como ya sabemos, pues no se van, son pesados y se concentran en esa área. Entonces, no nada más estamos hablando de un problema que puede ocasionar una explosión, también estamos hablando de una contaminación atmosférica. Entonces, por eso es que siempre van como muy de la mano seguridad y responsabilidad ambiental o seguridad ambiental. O sea, son cosas que siempre deben ir una unada a la otra. Entonces, estos cursos planeaba yo involucrarlos como seguridad, como meterlos como prioridad por seguridad y ya por ahí enseñarles lo que es o la conciencia ambiental. O sea, también metérselos de cajón. Otra cosa que también he notado en las gasolineras es que no separan sus residuos. O sea, para ellos es lo mismo aventar una botella de refresco donde vamos a aventar un bote de plástico. Y te dicen, es que no pasa nada. O sea, nosotros visualmente decimos no pasa nada, pero todo ese concentrado que se llaman lixiviados, todos los jugos de la basura se llaman lixiviados, ya tienen una composición que va a ser muy dañina para la tierra y que en cualquier momento va a escurrir y va a llegar al manto freático, entonces se empieza a deteriorar. Entonces no tenemos esa conciencia a visión. O sea, para nosotros mientras yo no vea, no ocurre nada. Y no es así. O sea, no se dan cuenta de esas cosas tan insignificantes que podemos evitar. Entre otras muchas cosas que he notado en las gasolineras. ¿Y no existe alguna multa por no realizar las normas? Sí existen multas. Ahí es donde es el problema, ¿sabes? Porque existen multas cuando el organismo regulador te ve. Los organismos reguladores para nosotros, el más importante es ASEA, la Agencia de Seguridad y Energía y Ambiente. Entonces, obviamente sí te va a causar una multa de cuando él llega a tu gasolinera, pero ¿cada cuánto viene? Esas son visitas inesperadas. ¿Y cada cuántas tienes al año? Ninguna, por lo regular. Tienes una cada 4 años y Semarnat, ni se diga, Semarnat es muy raramente que se aparezca por así, o sea, entonces ese es el problema, que la mayoría de las empresas se confían porque dicen, no, pues que venga Semarnat, o sea, tienen que pasar 5 o 6 años, si acaso, para que me vengan a visitar y me ocasionen. Eso sí, cuando llegan a encontrarte, llegan a ver alguna de estas discrepancias, son multas supermillonarias. O sea, hablamos de revisiones que demoran aproximadamente de 4 a 6 horas. Entonces, sí existen esas revisiones, pero pues no son muy consecuentes. Entonces, es ahí a donde regresamos a lo que te decía, el gobierno no le da la importancia que es. Es más común tener una visita del parte de Profeco, que son los de la Procuraduría del Cliente y bla, 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 que esas por lo regular tienes 2 o 3 al año, que tener una ambiental y una de seguridad, porque también hay SCFI, es el organismo que se encarga de revisar las cosas de seguridad para tus trabajadores y detallitos de ese estilo. Muchas gracias, ingeniero, por prestar un poco de su tiempo para llevar a cabo esta entrevista. Sí, espero que me haya explicado un poco. Regiones naturales. La distribución de las diferentes especies vegetales y animales sobre la superficie terrestre se relaciona con otros componentes como el relieve y el clima.
Se forman regiones naturales cuando en una porción de la superficie terrestre se presentan características semejantes de clima, relieve, flora y fauna. Su clasificación de las regiones naturales se asocian a los principales tipos del clima: tropical, seco, templado, frío y polar, y toman su nombre de la vegetación dominante a la que corresponden. De estas son selva, sabana, desierto, estepa, pradera, mediterránea, bosque templado, taiga, tundra, alta montaña y hielo perpetuo. Selva. Se localiza en las regiones de clima tropical, están distribuidas alrededor del Ecuador en América Central y del Sur, África Central, Malasia e Indonesia. En ellas llueve todo el año y por sus condiciones de calor y humedad prolifera una vegetación diversa y abundante, desde árboles de gran tamaño como la ceiba, el cedro y la caoba hasta plantas de dimensiones pequeñas. Viven en estas regiones monos, ardillas, mandriles, jaguares, serpientes, coloridas aves, entre muchas especies más. La sabana se desarrolla en lugares de clima tropical con temperatura elevada. Presenta lluvias abundantes durante todo el verano, pero existe una época de sequía en el año, por lo que el número de árboles y su tamaño disminuye y dominan los arbustos y los pastos altos. La sabana se distribuye en regiones tropicales, cubriendo extensos territorios de África, Asia, Australia y América del Sur. En ella viven animales carnívoros, herbívoros y una gran variedad de insectos. Desierto. Es característico de un clima seco donde las lluvias son escasas y los cambios de temperatura son extremosos, altas durante el día y bajas en la noche. Crecen en el desierto algunos árboles de raíces muy profundas que logran extraer agua de depósitos subterráneos. Viven en el desierto linces, coyotes, liebres, conejos, tuzas, ratas, serpientes, tortugas, tarántulas, escorpiones, entre otros. Por sus niveles de temperatura puede considerarse de clima templado, pero la escasez de agua determina finalmente su asociación a los climas secos. Esta región se caracteriza por la presencia de pastizales, arbustos y otro tipo de vegetación que se adapta a la escasez de agua estacional. En las estepas crecen plantas con raíces profundas y vegetales con raíces en forma de bulbos o tubérculos, donde reserva líquido. Viven ahí caballos salvajes, coyotes, marmotas y algunos insectos. Pradera. Es un bioma formado por una asociación de hierbas y matorrales, que se desarrolla en un clima templado y que experimenta una estación cálida en el verano y una estación fría en el invierno. Los animales de la pradera suelen ser mayormente aves y animales herbívoros. En América del Sur habitan roedores, vizcachas, liebres, cuises, maras, animalillos entre los que se encuentran peludos, mulitas, comadrejas, zorros y lagartijas. Es una región cercana al mar que se caracteriza por un clima templado con veranos secos y lluvias durante el invierno. La vegetación típica es de matorrales que miden pocos metros de altura. En cuanto a la fauna, no existen animales típicamente mediterráneos. Llegan a esta región pumas, coyotes, venados, jabalíes, víboras. Para sobrevivir a la escasez de agua de las regiones cercanas, abundan las aves migratorias y los reptiles. Bosque templado. Son los bosques característicos de las regiones de clima templado de los dos hemisferios del planeta. Su clima se caracteriza por una temperatura media anual de 18 grados centígrados. Existe un importante número de aves, insectos y roedores, así como grandes herbívoros, venados, alces, jabalíes, ciervos, feroces cazadores y omnívoros, osos, zorros, lobos, gatos monteses. También son frecuentes las ardillas, salamandras y pájaros carpinteros. También conocido como bosque de coníferas, se desarrolla en climas fríos donde llueve todo el año.
Los árboles característicos de la taiga son las coníferas como el pino y el abeto, porque pueden soportar bajas temperaturas con abundante lluvia y nieve durante el invierno. Sus hojas en forma de aguja las hace resistentes a las heladas y a la pérdida de agua. Los animales que viven en la taiga están adaptados a las condiciones invernales. Tundra. Se desarrolla en un clima polar. Presenta un invierno prolongado. Su suelo está cubierto de nieve la mayor parte del año y solo durante los escasos días de verano surgen musgos, líquenes y pinos enanos que no alcanzan 1 metro de altura. En la tundra habitan especies adaptadas al clima polar como los osos polares, el caribú, el reno, el buey amizclero, el lobo, el zorro ártico y el búho. Algunos de estos animales hibernan para evitar perder energía durante el invierno. Su clima, vegetación y fauna tienen características distintivas por la altitud a la que se encuentra. Llega a rebasar los 2000 metros, lo que en términos generales provoca una disminución drástica de la temperatura. Debido a estas condiciones no es posible la vida vegetal de forma constante y la vida animal es precaria. Hielo perpetuo. Los hielos perpetuos son aquellos lugares que presentan temperaturas por debajo de los -30 grados y -10 grados, donde también incurren precipitaciones en forma de granizo. Se encuentran en los polos, en el Ártico y en la Antártida. Muchos animales del Ártico han desarrollado adaptaciones y comportamientos especiales para hacer frente al ambiente frío. Estos incluyen capas gruesas, multicapas, piel que cambia de color con las estaciones, grasa para el aislamiento, migración estacional y la hibernación durante el invierno. A continuación explicaré la localización de las diferentes regiones naturales a nivel global y a nivel local. A lo largo del mundo, las regiones naturales se distribuyen de la siguiente manera. En el continente americano, que es este, predomina lo que es la selva, la sabana, la pradera, el bosque, y especialmente en México predomina lo que es el bosque, la selva y la estepa. En el continente africano, que es este, predomina lo que es la sabana, el desierto y la selva. En Europa, los principales ecosistemas, principales regiones naturales son el bosque, el desierto, la selva, la pradera, el bosque boreal o taiga. Por otro lado, en Asia, los ecosistemas que predominan son la selva, el bosque, y en el continente australiano son la sabana, la estepa, el desierto y el bosque. Con respecto al mapa local, en el municipio de Villavicencio predominan 2 regiones naturales que son la selva tropical y el monzónico. Sin embargo, existen otros 2 ecosistemas que serían la estepa, además que la sabana tropical. Esto respecto al nivel local. Respecto a la diversidad biológica o biodiversidad, es la gran variedad de seres vivos que existen sobre la Tierra, resultado de miles de millones de años de evolución, así como de la influencia de la actividad humana. La biodiversidad comprende de igual manera de la gran variedad de ecosistemas y diferencias genéticas dentro de cada especie, lo que permite la combinación de múltiples formas de vida dentro de un mismo entorno. Los recursos naturales son elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen en el bienestar y desarrollo para los seres vivos en diferentes cosas. Por ejemplo, el árbol da el oxígeno. Su clasificación de los recursos naturales pueden agruparse en función de 3 criterios, de acuerdo con su naturaleza, su disponibilidad y su uso. En función de su naturaleza, se dividen en orgánicos e inorgánicos. Por su disponibilidad pueden clasificarse en renovables, no renovables e inagotables, y por su uso se subdividen en energéticos,
de flujo, bióticos, esporádicos, minerales, hídricos y edáficos. Poseen una naturaleza biótica, es decir, que poseen vida o mantienen un vínculo directo con ella. Puede también ser aquello que pertenece o se asocia a la fauna y a la flora de un cierto territorio. Inorgánico. Son recursos que no derivan de agentes biológicos tales como los suelos, aguas y minerales. Son aquellos que tras ser extraídos del entorno natural pueden generarse al contar con las condiciones necesarias. En el caso de romperse el equilibrio ecológico a causa de la sobreexplotación, los recursos renovables se ponen en riesgo y pueden llegar a extinguirse. No renovables. Se considera recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser producido, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Son aquellos recursos que al extraerse del entorno natural ya no pueden regenerarse por ninguna vía. El ejemplo perfecto es el petróleo. Son aquellos recursos que, aunque no son eternos, su disponibilidad es inmensa. Por la gran cantidad de tiempo que estarán a nuestra disposición, se consideran inagotables en términos humanos. Energéticos. Son aquellos que se emplean como fuente de energía. Pueden ser renovables, no renovables e inagotables. Ejemplos de estos tres tipos son las energías eólica, combustibles fósiles y energía solar. Los recursos de flujo se producen en las condiciones físicas y naturales independientemente del tiempo que demore su regeneración. Un ejemplo de ello son las corrientes de aire y agua. Ahora bien, los recursos esporádicos, que son aquellos que no se localizan de manera dispersa y homogénea en todo el territorio, sino que se encuentran en zonas geográficas específicas. Ejemplos de recursos esporádicos son la vainilla, el café y el oro. Los minerales, que se obtienen mediante el procesamiento del suelo y la extracción del subsuelo. Al contar con un origen mineral, son los únicos cuyas características físicas les permiten reciclarse y reutilizarse. Hídricos, que son aquellos cuerpos de agua continental u oceánica que son aprovechados por el humano. Edáficos, que son los recursos presentes en el suelo que permiten el crecimiento de las plantas y los organismos que en él se encuentran. Hoy en día las personas tienen a su alcance todo tipo de productos y bienes para satisfacer sus necesidades, desde las más básicas hasta las más sofisticadas. Sin embargo, este aparente beneficio supone un arma de doble filo, ya que el consumo desmedido por una parte minoritaria de la población mundial está derivando en un déficit de recursos. Por eso, en los últimos años se ha hecho necesario estudiar cómo consumimos y qué efectos tiene este hecho en el medio ambiente y la sociedad. Asimismo, a causa de nuestra irresponsabilidad, hemos causado, por ejemplo, que los recursos orgánicos tengan un fuerte impacto sobre el medio ambiente, pues contaminan a la atmósfera, el suelo y las aguas, principalmente superficiales y subterráneas, debido a sus altos contenidos en materia orgánica y elementos minerales. Consiguientemente, los recursos inorgánicos provocan un fuerte impacto desde nivel local hasta nivel global, debido a que la concentración de plásticos origina una gran contaminación que amenaza la supervivencia de peces, aves y otros animales. Asimismo, las baterías y las pilas, junto con los neumáticos, contribuyen a incrementar la contaminación en los pueblos y ciudades. En cuanto a los recursos renovables, estos no se agotan con su utilización, o bien pueden recuperar su condición original con velocidad, por lo que no hay riesgo posible de que se agoten. Por ejemplo, la luz solar puede ser aprovechada para generar energía solar.
Los recursos no renovables existen en cantidades finitas y una vez agotadas no volverán a producirse o tardarán grandes lapsos de tiempo en hacerlo. Día con día, el ser humano explota este recurso inconsiderablemente. Un claro ejemplo es el petróleo, ya que es uno de los recursos más valiosos de todos los tiempos, del cual derivan numerosos insumos para diversas industrias humanas y además distintos combustibles hidrocarbúricos. Por otra parte, los recursos inagotables pueden ser usados para satisfacer nuestras necesidades y no disminuyen con el paso del tiempo ni con su uso. Los principales recursos inagotables son la energía solar, energía eólica, energía geotermal y mareas. La principal ventaja de la utilización de los recursos inagotables es que pueden proporcionar energía con un impacto ambiental mucho menor. Los recursos energéticos se caracterizan porque no requieren de la transformación de la materia para liberar la energía contenida en su interior. En el mundo contemporáneo, la energía es uno de los bienes más preciados de la humanidad, dado que puede impulsar todo tipo de industrias que nos hacen la vida más fácil y amena. Muchos de los dilemas políticos, sociales o económicos del mundo radican justamente en las luchas por tener control sobre ellos. Los recursos de flujo son valiosos porque ofrecen alternativas constantes y limpias a los combustibles no renovables como el petróleo, el gas natural y el carbón. También ayudan a disminuir la emisión de efecto invernadero, a la vez que mantienen el medio ambiente intacto. Ayudan a los humanos en sus tareas cotidianas y ayudan a muchos otros países a ahorrar dinero. Los recursos de flujo son beneficiosos, ya que se usan en muchas ciudades y áreas rurales para generar energía. Los recursos bióticos son explotados por el hombre para producir bienes y servicios, puesto estos recursos se regeneran por la ley natural. Un ejemplo de ellos son las plantas y animales. Los recursos esporádicos se localizan en un área determinada y atraen hacia sus proximidades aquellas industrias que realizan su primera transformación. Son empleados en grandes cantidades, tienen poco valor o bien son de carácter perecedor. Un ejemplo de esto son los depósitos de guano en las islas y zonas costeras, de las cuales se obtienen los fosfatos para la elaboración de fertilizantes. La explotación de recursos minerales se realiza a partir de grandes inversiones e involucrar a las comunidades de lugares en los que se realizan los proyectos mineros. Es sumamente importante disponer de agua y de recursos energéticos para desarrollar la minería. El yacimiento, es decir, la concentración natural de un determinado mineral o grupo de minerales que puede ser explotado. Muchas veces son las empresas las que deben hacer caminos y detener redes eléctricas para las minas. Nuestros recursos hídricos se enfrentan a una serie grave de amenazas, todas ellas originadas principalmente por la actividad humana. Algunas de esas amenazas son la contaminación, el cambio climático, la deforestación, el cambio en el paisaje y el crecimiento urbano. Una de las más graves amenazas sobre los recursos hídricos es la degradación de los ecosistemas, que a menudo tiene lugar a causa de cambios en el paisaje como el desmonte, la transformación del paisaje natural en tierras agrícolas, el crecimiento urbano, la construcción de carreteras, la minería a cielo abierto. Cada uno de los cambios en el paisaje tiene un impacto específico, por lo que genera directamente sobre los ecosistemas naturales. En cuanto a los recursos edáficos, una buena parte de los problemas que padece la humanidad obedece a la degradación y pérdida de los suelos. Cuando esto ocurre, el ser humano no puede cultivar o las producciones de las cosechas son exiguas. Lo mismo ocurre con las praderas y pastos. Si los suelos no son utilizados por el ser humano con cuidado, sabiduría y cariño, puede perderse, aflorando en caso extremo las rocas subyacentes y ser sepultados bajo cemento. La minería.
El yacimiento, es decir, la concentración natural de un determinado mineral o grupo de minerales que puede ser explotado. Muchas veces son las empresas las que deben hacer caminos y detener redes eléctricas para las minas. Nuestros recursos hídricos se enfrentan a una serie grave de amenazas, todas ellas originadas principalmente por la actividad humana. Algunas de esas amenazas son la contaminación, el cambio climático, la deforestación, el cambio en el paisaje y el crecimiento urbano. Una de las más graves amenazas sobre los recursos hídricos es la degradación de los ecosistemas, que a menudo tiene lugar a causa de cambios en el paisaje como el desmonte, la transformación del paisaje natural en tierras agrícolas, el crecimiento urbano, la construcción de carreteras, la minería a cielo abierto. Cada uno de los cambios en el paisaje tiene un impacto específico, por lo que genera directamente sobre los ecosistemas naturales. En cuanto a los recursos edáficos, una buena parte de los problemas que padece la humanidad obedece a la degradación y pérdida de los suelos. Cuando esto ocurre, el ser humano no puede cultivar o las producciones de las cosechas son exiguas. Lo mismo ocurre con las praderas y pastos. Si los suelos no son utilizados por el ser humano con cuidado, sabiduría y cariño, puede perderse, aflorando en caso extremo las rocas subyacentes y ser sepultados bajo cemento. Debemos asumir que estamos agotando los recursos naturales y saber que estos no son infinitos, que está empeorando el calentamiento global y aumentando el tamaño de la capa de ozono, que estamos exterminando la biodiversidad, haciendo que múltiples especies animales y vegetales se hayan extinguido y otras tantas estén en ese camino a desaparecer por siempre, que crecen las enfermedades y su gravedad con la contaminación, que el efecto invernadero es cada vez mayor y que aumenta descomunalmente la cantidad de basura que arrojamos a la tierra sin que ésta pueda absorberla, que el aire está cada vez más sucio y enfermo, y que desforestamos y talamos árboles como si ninguna función vital tuviesen en conjunto. Necesitamos involucrarnos de tal forma que podamos entender la relación directa que existe en nuestras acciones diarias y estos acontecimientos dañinos. Para ello, tenemos que asumir como un deber ciudadano la obligación natural de vivir responsablemente, haciendo uso de los beneficios que la Madre Tierra nos da, sin que ello permita un abuso. En este sentido, hacer un uso racional de los recursos y servicios que ofrece el medio ambiente es entender que si el ser humano derrocha y no ahorra el agua o la electricidad, algún día cuando quiera volver a utilizarla ya no podrá, por no pensar conscientemente en su conservación para un futuro.